Hola, pues voy a empezar con la química de segundo de bachillerato y en el primer tema vamos a hacer un repaso de conceptos básicos de la teoría, de cosas que tenéis que saber de cursos pasados y que hay que repasar. En estos conceptos básicos vamos a ver primero los sistemas materiales, después el mol y las fórmulas de un compuesto. Repasaremos también los gases y la ecuación de estado, lo que es un equivalente químico, las disoluciones y concentraciones y las reacciones químicas y la estequiometría. Los sistemas materiales. Desde siempre el hombre ha querido conocer el origen y la naturaleza de la materia. Ya en la antigua Babilonia se proponían que el agua era el origen de todo, idea que fue recogida también en la época de los griegos por Tales de Mileto. Empédocles, en el siglo V a.C., sugirió por primera vez la existencia de 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra, constituidos por partículas muy pequeñas que no se pueden transformar unas en otras. Esta primera concepción atomista de la materia es desarrollada posteriormente por Leucipo y Demócrito en los siglos V y IV a.C., quienes asignan tamaño y forma a los átomos constituyentes de los 4 elementos. Aristóteles, en el siglo IV a.C., aceptó también la existencia de 4 elementos, a los que añadió un quinto, el éter, como constituyente de la materia celeste. Posteriormente, en la época alquimista, que se aportó muy poco, se produjo un salto cuantitativo hasta 1661, con la publicación de la obra El químico escéptico de Robert Boyle, en la cual exponía que los elementos eran ciertos cuerpos primitivos y simples que no están formados de otros cuerpos y que son los ingredientes de todos los cuerpos mixtos. A finales del siglo XVIII, Lavoisier aceptó el concepto de elemento de Boyle y en su libro Tratado Elemental de Química publicó una lista de 33 sustancias que él consideraba elementos, de acuerdo con el criterio de Boyle. De entre ellos, 2, la luz y el calórico, no eran sustancias, sino formas de energía. El calórico, se pensaba por entonces, era la sustancia que se intercambiaba entre los cuerpos calientes y los cuerpos fríos. De los 31 elementos restantes, 8 sabemos hoy no son realmente elementos, sino compuestos como la cal y la magnesia. A comienzos del siglo XIX, la evidencia experimental a favor de una materia constituida por partículas fue en aumento, lo cual acabó desembocando en la hipótesis atómica de Dalton. Estas evidencias experimentales son las conocidas hoy como las leyes ponderales de la química, que son la ley de la conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones múltiples, la ley de las proporciones recíprocas y la ley de los volúmenes de combinación. La materia se clasifica atendiendo a diferentes criterios. Por ejemplo, dependiendo de su estado de agregación, la podemos clasificar en sólida, líquida y gaseosa. Desde el punto de vista químico, nos interesa clasificar la materia atendiendo a su composición. Entonces, podemos clasificar los sistemas materiales en sustancias puras cuando están formadas por un único componente, que es un sistema homogéneo, es decir, tiene unas propiedades intensivas definidas, puntos de fusión, de ebullición, densidad, etc. Dentro de las sustancias puras podemos tener sustancias elementales, que es un elemento químico. Primera definición es que son sustancias que no pueden ser descompuestas en otro más sencillas mediante cambios químicos. Corresponde con la definición de Boyle. La segunda definición es que es la porción de materia constituida por una clase particular de átomos, definición establecida a partir de la segunda década del siglo XX. Ejemplos de sustancias elementales son hidrógenos, oxígeno, carbono, etc. La sustancia compuesta, compuestos químicos. Son sustancias puras que están formadas por 2 o más clases diferentes de átomos que corresponden a las sustancias mixtas de la definición de Boyle. Por ejemplo, el dióxido de carbono, ácido sulfúrico, agua, etc.
Después tenemos las mezclas. Están compuestas por dos o más sustancias puras, cada una de las cuales conserva su identidad y propiedades específicas. Tendremos mezclas heterogéneas, en las que sus componentes son fáciles de reconocer a simple vista, como la mezcla aceite-agua o el granito, que es mezcla de cuarzo, feldespato y mica. Y las mezclas homogéneas, las disoluciones, son mezclas de dos o más sustancias en las que las partículas que se mezclan tienen tamaños del orden molecular, que no sedimentan ni mediante fuerzas centrífugas enormes, por ejemplo, una disolución de sal común en agua. Los elementos químicos. En la actualidad se conocen alrededor de 118 elementos químicos, pero no todos se encuentran en la naturaleza. Concretamente, en la naturaleza podemos encontrar alrededor de 90 elementos químicos. En la segunda definición de elemento químico, la frase "una clase particular de átomos" quiere indicar un átomo cuyo núcleo tiene una carga eléctrica determinada. Lo que diferencia las diferentes clases de átomos, de elementos, es el número de protones de su núcleo, Z, que es el número atómico. No fue hasta 1913 cuando se supo asignar correctamente el número de protones a un elemento, gracias a los trabajos de Moseley, que obtuvo los espectros de emisión de rayos X de los diferentes elementos. Compuestos químicos. Los compuestos químicos se representan con fórmulas constituidas por los símbolos de los elementos contenidos en ellos. Por ejemplo, NaCl es la fórmula del cloruro sódico, que está formada por igual número de átomos de sodio y cloro. La cantidad de compuestos químicos conocidos es enorme actualmente, más de 23 millones, y su número aumenta diariamente en unos 4.000. Ante tal cantidad de compuestos químicos, se hace necesario una clasificación de los mismos y el establecimiento de unas reglas de formulación y nomenclatura adecuadas. En una primera división, los compuestos químicos se dividen en compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Las disoluciones. Se pueden clasificar atendiendo a muy diversos criterios, por la proporción relativa de soluto y disolvente, diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas, por el número de componentes, binarias, ternarias, etc. Lo más importante en este curso respecto a las mismas es establecer la concentración de una disolución, es decir, la proporción en la que se encuentra el soluto respecto del disolvente o de la disolución. Vamos a ver ahora las masas atómicas y moleculares, el número de Avogadro, lo que es el mol y la determinación de la fórmula de un compuesto. La masa atómica. La masa atómica es la masa de un átomo en reposo. La unidad en el sistema internacional en la que se suele expresar es la unidad de masa atómica unificada. La masa atómica puede ser considerada como la masa total de los protones y neutrones en un átomo único en estado de reposo. La unidad de masa atómica, cuyo símbolo es U, antiguamente UMA, equivale a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Las masas atómicas de los elementos químicos se suelen calcular con la media ponderada de las masas de los distintos isótopos de cada elemento, teniendo en cuenta la abundancia relativa de cada uno de ellos, lo que explica la no correspondencia entre la masa atómica en unidades de un elemento y el número de nucleones que alberga el núcleo de su isótopo más común. En cambio, la masa atómica de un isótopo coincide aproximadamente con la masa de sus nucleones. Esta diferencia es debida a que los elementos no están formados por un solo isótopo, sino por una mezcla de cada uno de ellos. De todas formas, ni siquiera la masa atómica de los isótopos equivale a la suma de las masas de los nucleones. Esto es debido al defecto de masa. Vemos en un ejemplo el litio, que consta de dos isótopos, el litio 6 con una abundancia del 7,59% y el litio 7 del 92,41%. Con estos datos vamos a calcular la masa atómica del litio. Multiplicamos cada isótopo con sus masas respectivas por su abundancia y me da una masa atómica de 6,94 unidades. El valor resultante, como era de esperar, está entre los dos anteriores, aunque está más cerca del litio 7 porque es más abundante.
masa molecular. La masa molecular relativa de un número es un número que indica cuántas veces mayor es la masa de una molécula de una sustancia con respecto a la unidad de masa atómica. Se determina sumando las masas atómicas relativas de los elementos cuyos átomos constituyen una molécula de dicha sustancia. La masa molecular se calcula sumando las masas atómicas de los elementos que componen la molécula. Por ejemplo, la masa molecular del agua, H2O, son 18 unidades. La del ácido sulfúrico, H2SO4, 98 unidades. La del ácido acético, CH3COOH, 60 unidades. La del sulfato de amonio, NH4,2SO4, 132 unidades. El mol y el número de Avogadro. El mol es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Dada cualquier sustancia, elemento químico, compuesto o material, y considerando a la vez un cierto tipo de entidades elementales que la componen, se define como un mol a la cantidad de esa sustancia que contiene tantas entidades elementales del tipo considerado como átomos de carbono 12 que hay en 12 gramos de carbono 12. El número de entidades elementales, átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos específicos de estas, existentes en un mol de una sustancia es, por definición, una constante que no depende del material ni del tipo de partícula considerado. Esta cantidad se llama número de Avogadro y equivale a 6,022 por 10 a la 23 unidades elementales por mol. Si la masa molecular de una sustancia en unidades la cambiamos por gramos, obtenemos la masa de un mol de dicha sustancia. Por tanto, la masa molecular también se puede expresar en gramos por mol. Si la masa atómica de un elemento en unidades la cambiamos por gramos, obtenemos la masa de un mol de dicho elemento, también llamado atomogramo. Por tanto, la masa atómica también se puede expresar en gramos por mol o gramos por atomogramo. Vamos a ver las equivalencias en este gráfico que os he puesto aquí entre moles y el resto de magnitudes con las que la podemos relacionar. Podemos pasar de moles a gramos si multiplicamos por la masa molar y de gramos a moles si dividimos por la masa molar. Podemos pasar al volumen de un gas en condiciones normales, una atmósfera y 233 grados centígrados, si multiplicamos por 22,4 litros y de volumen a moles si dividimos. Podemos pasar de moles a moléculas si multiplicamos o dividimos por el número de Avogadro y de moléculas a átomos en función del número de átomos que tenga la molécula en función de su forma. Para calcular la masa molar necesitamos conocer la fórmula y sumar las masas atómicas entre ellos. Al multiplicar por el número de Avogadro se obtiene el número de moléculas si la sustancia es un compuesto. Si la sustancia es un elemento, lo que obtenemos son átomos. Al multiplicar por el número de Avogadro debemos escribir número de moles por 6,022 por 10 a la 23 moléculas por mol es igual a moléculas. Al multiplicar por la masa molecular debemos escribir número de moles por la masa en gramos por mol igual a gramos. Al multiplicar por 22,4 debemos escribir número de moles por 22,4 litros por mol igual a litros. Y condiciones normales significa 0 grados centígrados, es decir, 233 grados Kelvin y una atmósfera. Determinación de la fórmula de un compuesto. Vamos a ver el procedimiento con dos ejemplos. En el ejemplo 2 me piden determinar la composición centesimal del sulfato cúbrico pentahidratado. Primero debemos de saber la fórmula, que es CuSO4 por 5 de agua. Si partimos de 100 gramos de la sustancia, entonces la composición que hallaremos es la composición centesimal. La masa molecular del sulfato de cobre pentahidratado es 249,5 gramos por mol. El número de moles de sulfato de cobre contenidos en 100 gramos de producto son
0,4 moles, es 100 entre 249,5. Según la estequiometría de la fórmula, por cada mol de sulfato hay 1 mol de cobre, 1 mol de azufre, 4 moles de oxígeno y 5 moles de agua. Consideramos estas sales hidratadas el agua de hidratación como un todo. En nuestro caso tenemos 0,40 moles de sulfato, en los que habrá 25,4 gramos de cobre si lo multiplicamos por su masa atómica, 12,8 gramos de azufre, 4 por 0,4, 0,16 moles de oxígeno, que son 26,5 gramos, y 5 por 0,40, 2 moles de agua por 18, 36 gramos de agua. Es decir, el porcentaje de cada elemento en el sulfato será 25,4% de cobre, 12,8% de azufre, 25,6% de oxígeno y 36% de agua de hidratación. En el ejemplo 3 me dice que se realiza un análisis de un compuesto químico y que se ha encontrado que tiene un 69,98% de plata, un 16,22% de arsénico y un 13,80% de oxígeno. Me pide que calcule la forma más sencilla que corresponde a este compuesto y me da las masas atómicas de la plata, el arsénico y el oxígeno. Primero vemos que debemos de comprobar que la suma de los porcentajes es 100, y efectivamente así lo es, y convertimos los porcentajes en gramos, porque consideramos 100 gramos de compuesto, y lo pasamos a moles. Así que tendríamos de 69,88 gramos de plata son 0,6477 moles, de arsénico 0,2165 y de oxígeno 0,8625. Lo que se hace ahora es dividir cada cantidad en moles entre la cantidad más pequeña de ellos. Entonces en la plata dividiríamos el 0,6477 entre los moles de arsénico, que son los más pequeños, me da aproximadamente 3, arsénico me daría 1 y en oxígeno me da aproximadamente 4. Así que el compuesto debe ser el arseniato de plata, que es Ag3, AS o 4. Pasamos ahora a los gases, la ecuación de estado. La ley de los gases ideales es la ecuación del estado del gas ideal, que es un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos, es decir, conservan el momento y la energía cinética. Los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y alta temperatura. Empíricamente se observan una serie de relaciones entre la temperatura, la presión y el volumen. Son las leyes de Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac. Estas leyes empíricas dan lugar, como veremos, a la ley de los gases ideales, deducida por primera vez por Émile Clapeyron en 1834. La ley de Boyle-Mariotte, o ley de Boyle como se le conoce a veces, formulada por Robert Boyle y Edme Mariotte, es una de las leyes de los gases ideales que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante y dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión, es decir, la multiplicación de la presión por el volumen es igual a una constante. K es una constante si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes. Cuando aumenta la presión, el volumen disminuye, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. El valor exacto de la constante K no es necesario conocerlo para poder hacer uso de la ley. Si consideramos las dos situaciones, manteniendo constante la cantidad de gas y la temperatura, debe de cumplirse la relación P1 por V1 igual a P2 por V2. La ley de Charles y Gay-Lussac, frecuentemente llamada ley de Charles o de Gay-Lussac, relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, manteniendo a una presión constante, mediante una constante de proporcionalidad directa. En esta ley, Charles dice que a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que temperatura significa movimiento de las partículas, así que a mayor movimiento de partículas, o sea, mayor temperatura, mayor volumen del gas. La ley fue publicada primero por
Gay-Lussac en 1602, pero hacía referencia al trabajo no publicado por Charles alrededor de 1787, lo que condujo a que la ley usualmente sea atribuida a Charles. La ley de Charles es una de las más importantes leyes acerca del comportamiento de los gases y ha sido usada de muchas formas diferentes, desde globos de aire caliente hasta acuarios. Se expresa como V partido por T igual a una constante. Y además podemos hacer lo mismo que con la ley de Boyle-Mariotte, poniéndola como V1 partido por T1 igual a V2 partido por T2. Por otra parte, se considera como la ley de Gay-Lussac la siguiente. A volumen constante, la presión varía en relación directa a la temperatura, expresada en Kelvin, es decir, P1 partido por T1 es igual a P2 partido por T2. Estas tres leyes se pueden globalizar en una sola ecuación, conocida como ecuación de estado de los gases ideales, que sería P por V partido por T igual a una constante, es decir, P1 por V1 partido por T1 igual a P2 por V2 partido por T2. Fue precisamente Gay-Lussac quien unificó las tres leyes. Se puede observar que para un mol de cualquier gas a una atmósfera y 273 Kelvin, que como sabemos ocupa un volumen de 22,4 litros, me da la constante un valor de 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. A esta constante se le llama R y es la constante de los gases ideales. Utilizando R, la ecuación de estado de los gases para un mol de cualquier sustancia quedaría como P por V igual a RT. Si ahora lo ponemos para N moles, quedará como P por V igual a nRT. Esta es la ecuación conocida como ecuación de Clapeyron o ecuación de los gases ideales. La constante R se puede medir en otras unidades y es 0,082 atmósferas litro mol Kelvin, 8,31 julios mol Kelvin o 1,98 calorías mol Kelvin. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo 5 me dice que un óxido de nitrógeno gaseoso contiene un 30,49% de nitrógeno y un 69,51% de oxígeno. En condiciones normales de presión y temperatura, 0,252 gramos de dicho gas ocupan un volumen de 61,3 mililitros. Me pide que calcule la fórmula química del óxido. Partimos de 100 gramos de óxido, es decir que en dicha cantidad 30,49 gramos son de nitrógeno, que son 2,178 moles. 69,51 gramos son de oxígeno, es decir, son 4,344 moles. La relación entre las dos sustancias es aproximadamente 2, con lo cual la fórmula empírica es NO2. Con los datos que nos dan se puede determinar la masa molecular, ya que podemos calcular el número de moles con las condiciones que nos dan, que son 0,002738, y como la masa molecular es la masa partido del número de moles, tenemos 92 gramos por mol. La masa molecular del NO2, que es la fórmula empírica, es 46, es decir, que es la mitad de la masa molecular obtenida en los datos experimentales y por lo tanto tenemos que multiplicar por 2 la fórmula empírica y la masa molecular en la fórmula molecular sería el doble, N2 o 4. Ley de Avogadro, volumen molar. Avogadro estableció que igual número de moléculas de diferentes gases ocupan el mismo volumen siempre que las condiciones de presión y temperatura sean idénticas para dichos gases. Por otra parte, un mol de cualquier sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, contiene el mismo número de moléculas, número que se llamó en su honor número de Avogadro. Si unimos estos dos postulados, podremos decir que un mol de cualquier gas ocupará siempre el mismo volumen, sea cual sea el gas, si las condiciones de presión y temperatura son las mismas. Experimentalmente se ha comprobado que el volumen de un mol de cualquier gas medido a una atmósfera de presión y 273 Kelvin, que son las condiciones normales, es de 22,4 litros. Vemos otro ejemplo, el ejemplo 4. Pide que calcule la masa molecular del nitrógeno a partir de los siguientes datos. A 720 milímetros de mercurio y 25 grados centígrados
Un litro del gas tiene una masa de 1,084 gramos. Con estos datos, la densidad del gas podemos calcularla, es 1,084 gramos por litro. Pasamos la temperatura a Kelvin, la presión a atmósferas y la masa molecular la calculamos de la siguiente manera. Transformamos la ecuación de Clapeyron, el número de moles lo ponemos como masa partido a la masa molecular. Pasamos dividiendo a la masa el volumen y la masa partido por el volumen es la densidad. Entonces la masa molecular sería la densidad por R por T partido por P, en este caso nos daría 28 gramos por mol. Masas equivalentes, el equivalente químico. Empezaremos por la ley de las proporciones recíprocas, la ley de Richter, enunciada en 1792, de que dice que los pesos de diferentes elementos que se combinen con un mismo peso fijo de otro son los pesos relativos de aquellos elementos cuando se combinan entre sí, o bien múltiplos o submúltiplos de dichos pesos. Vamos a ver la ley aplicada a un ejemplo. En la reacción 1 el oxígeno son 16 gramos con 2 de hidrógeno, me da 18 de agua. En la 2, el 32 gramos de oxígeno más 12 de carbono me dan 44 de dióxido de carbono. Para que se cumpla el enunciado de la ley, debemos dejar las cantidades de oxígeno iguales. Para ello podemos dividir todas las cantidades de la primera reacción entre 2 y todas las cantidades de la segunda reacción entre 4. Vemos en la imagen, al dividirlo, que en ambos casos se combinan con una cantidad fija del otro compuesto. Vemos los pesos de los diferentes compuestos y las masas del compuesto que me dan. Son los pesos relativos de dichos elementos cuando se combinan entre sí. 3 gramos de carbono más 1 gramo de hidrógeno son 4 gramos de metano y 12 gramos de carbono con 4 de hidrógeno son 16 gramos de metano. O bien múltiplos o submúltiplos de dichos pesos. Es decir, que estas son leyes empíricas porque son observables en el laboratorio. Esta ley permite hacer el siguiente razonamiento. Si un elemento se combina fácilmente con otros muchos elementos, podemos hacer una tabla de masas de combinación de estos elementos con una cantidad fija de este elemento que tan fácilmente se combina. Esta tabla nos dará la razón de combinación de los elementos entre sí. Por ejemplo, podemos hacer una tabla como la siguiente: 8 de oxígeno con 1 de agua, 8 de oxígeno con 3 de carbono, 8 de oxígeno con 6 de carbono y así sucesivamente. Esta tabla en el siglo XIX era importante, pues la teoría atómica, que permitiría conocer perfectamente la composición de las sustancias, no se desarrolló completamente hasta el siglo XX. Por tanto, se utilizaban tablas como la anterior, ya que según la ley de Richter, las masas que aparecen en la columna de los elementos que se combinan con 8 gramos de oxígeno son las masas de combinación de estos elementos entre sí, o múltiplos o submúltiplos de las mismas. Hemos visto ya un ejemplo de combinación, el metano, y aquí os he puesto otro. Como el elemento que mejor se combina con todos los demás es el oxígeno, se tomó este como referencia para definir los pesos de combinación. El peso equivalente de un elemento es la masa del mismo que se combina con 8 gramos de oxígeno. Se fijó la cantidad de 8 gramos de oxígeno por ser la cantidad de oxígeno que reacciona con 1 gramo de hidrógeno para dar agua. El hidrógeno fue el primer elemento que originalmente se tomó para realizar las tablas de pesos equivalentes. Por tanto, según lo mencionado, el peso equivalente del oxígeno son 8 gramos por equivalente, el del carbono 3 gramos por equivalente y así sucesivamente. Se puede observar que el peso equivalente es la masa atómica partido de la valencia. Luego el peso equivalente de un elemento se calcula dividiendo su masa atómica entre la valencia de dicho elemento en el compuesto que se está considerando. Así, por ejemplo, en el silano, el silicio tiene valencia 4 y su peso equivalente es 28 entre 4 igual a 7. En el dióxido de carbono, el carbono tiene valencia 4 y su peso equivalente es 12 entre 4, 3. En el monóxido de carbono, el carbono tiene valencia 2 y su peso equivalente sería 12 entre 2, 6.
El concepto de peso equivalente, además de a los elementos, se puede extender a los compuestos químicos. En este caso, el peso equivalente sería la masa molecular partido de n, donde n es un número que dependerá del tipo de compuesto. Se suele llamar valencia del compuesto. Concretamente, nos interesa saber que en un ácido, n es el número de hidrógenos que dicho ácido puede liberar, por ejemplo, en el ácido clorhídrico 1 y en el ácido sulfúrico 2. En los hidróxidos, n es el número de grupos hidroxilo que el hidróxido puede liberar. Y en las sales, n es el producto de las cargas del anión y del catión que forman la sal. Pasamos a las disoluciones y las concentraciones. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas diferentes. El término homogénea indica que la mezcla es uniforme a la observación visual directa o al microscopio. Las partículas de la mezcla tienen tamaños del orden molecular inferior a nanómetro y la distribución de las partículas no tiene orden alguno. En una disolución podemos distinguir como componentes el disolvente, que es el que se encuentra en mayor cantidad o proporción, y el o los solutos, que son componentes que se encuentran en menor proporción. Se dice del soluto que es la sustancia que se disuelve o se dispersa en el disolvente. Nos interesan especialmente las disoluciones en las que el disolvente es agua. Estas disoluciones, según la proporción de sus componentes, se pueden clasificar cualitativamente en diluidas, la proporción de soluto es pequeña respecto a la del disolvente, concentradas, cuando la proporción del soluto es grande respecto a la del disolvente, y saturadas, cuando la disolución a la temperatura a la que se encuentra ya no admite más cantidad de soluto, es decir, la proporción de soluto respecto a la cantidad de disolvente es la máxima. Se define solubilidad de un soluto en un disolvente como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura determinada. Referida al agua, la solubilidad se suele expresar en gramos de soluto disueltos en 100 ml de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Tal como se ha definido una disolución saturada, la cantidad de soluto disuelta en dicha disolución es su solubilidad a la temperatura a la que se encuentra. Cualquier adición posterior de soluto a una disolución saturada hace que éste no se disuelva, estableciéndose un equilibrio entre el soluto no disuelto y el que sí se encuentra disuelto. En general, no siempre, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. Esto nos permite conseguir disoluciones sobresaturadas, es decir, que contienen más soluto disuelto que el que viene establecido por su solubilidad a la temperatura considerada. Para ello, solo hay que disolver el soluto hasta saturación en agua muy caliente. Si se deja enfriar lentamente, la disolución resultante contendrá cada vez más soluto del que debería contener según su solubilidad a la temperatura considerada. La disolución estará sobresaturada. Las disoluciones sobresaturadas son inestables, pues con facilidad suele aparecer en el seno de la disolución la cantidad de soluto que haya en exceso. Cuantificación de la cantidad de soluto de una disolución. Formas de expresar la concentración. Vamos a ver las siguientes formas. Tanto por ciento en masa, tanto por ciento masa-volumen, tanto por ciento volumen-volumen, gramos por litro, molaridad, fracción molar, normalidad y molalidad. El tanto por ciento en masa es el número de gramos de soluto disueltos en 100 gramos de disolución, donde los gramos de disolución son gramos de soluto más gramos de disolvente. Tanto por ciento en masa-volumen es el número de gramos de soluto disueltos en 100 gramos de disolución. En 100 mililitros de disolución, perdón. Tanto por ciento volumen-volumen es el número de mililitros de soluto disueltos en 100 mililitros de disolución, donde los mililitros de disolución son mililitros de soluto más mililitros de disolvente. Gramos por litro
es el número de gramos de soluto disueltos en 1 litro de disolución. ms es la masa del soluto en gramos y V el volumen de la disolución en litros. Esta forma de expresar la concentración se puede confundir a veces por sus unidades con la densidad. Hay que tener cuidado. La molaridad es el número de moles de soluto disueltos en 1 litro de disolución. NS en la fórmula representa el número de moles de soluto y V el volumen en litros de disolución. Si lo pasamos los moles a gramos, ms es la masa de soluto y mm la masa molecular en gramos por mol. La fracción molar. La fracción molar de un soluto representa la razón entre el número de moles de soluto y el número de moles totales de soluto más disolvente. La fracción molar de disolvente es la razón entre el número de moles de disolvente y el número de moles totales. La fracción molar del soluto más la fracción molar del disolvente da 1. La normalidad, también equivalente por litro, es el número de equivalentes de soluto disueltos en 1 litro de disolución, donde es el número de equivalentes de soluto, V el volumen de disolución en litros, ms la masa de soluto en gramos, el peso equivalente es el peso equivalente del soluto en gramos por equivalente. También se puede poner que la normalidad es igual a la molaridad por la valencia. N es el número que consideramos la valencia. La molalidad es el número de moles de soluto por cada kilogramo de disolvente. Pasamos a las reacciones químicas de la estequiometría. Una reacción química es una transformación mediante una readaptación de sus enlaces de una o unas de sustancias de partida que se llaman reactivos en una o varias sustancias finales que se llaman productos. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. En general, XA más IB igual a MC más ND, donde A y B son las sustancias de partida o reactivos, C y D son las sustancias finales o productos y X, Y, M y N son los coeficientes estequiométricos. La flecha que separa los reactivos de productos puede variar, siendo la simbología más utilizada la siguiente. La flecha sola indica que la reacción química transcurre completamente de izquierda a derecha, es decir, la reacción transcurre hasta que uno de los reactivos, el reactivo en defecto, se agote. Una doble flecha indica que la reacción es reversible, es decir, transcurre tanto si se lee de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Estas reacciones son equilibrios químicos cuando las velocidades de reacción directa hacia la izquierda e inversa hacia la derecha se igualan. Una igualdad equivale también a un equilibrio químico. Tanto encima como debajo de los símbolos anteriores se pueden indicar las condiciones de la reacción, como calor, aire o la presión y la temperatura. La ley de la conservación de masa se cumple siempre en todas las reacciones químicas y ya sabéis que es que la suma de los reactivos, la masa de los reactivos tiene que ser igual a la suma de la masa de los productos. Los coeficientes estequiométricos. Desde un punto de vista de la teoría atómica, es decir, desde un análisis microscópico, los coeficientes estequiométricos representan el número de moléculas o de átomos si el coeficiente está delante de un elemento simple que intervienen en la reacción. Sus valores son tales que el número de átomos de un elemento químico en reactivos coincide con el número de átomos de dicho elemento en los productos. Hallar estos números se llama ajustar la reacción química. La teoría atómica puede explicar perfectamente la ley de conservación de masa de Lavoisier. Desde un punto de vista macroscópico, los coeficientes estequiométricos equivalen al número de moles de cada sustancia que intervienen en la reacción. Los tipos de reacciones que podemos ver son cálculos masa-masa, cálculos masa-volumen, cálculos volumen-volumen, de reactivo limitante y reacciones con disoluciones. Las veremos en el vídeo de ejercicios. Este ha sido el vídeo de teoría del tema 1, de repaso de conceptos básicos de química de segundo de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Tenéis la dirección de mi página web por si queréis buscar
algo más de teoría, y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues este ha sido el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido, y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.